Muy buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Orozco Duque, de la Universidad Minuto de Dios, Revisoría Fiscal, estudiante de Contaduría 9, a nuestro monitor, nuestro tutor, José Felipe Morillo. Bueno, a continuación expondremos un caso muy particular, donde nos preguntan: Don Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Por qué Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Entonces, primero tenemos que establecer si esta empresa, Isagen y ETB, están obligadas a tener revisor fiscal. Entonces, el decreto 410 de 1971 es la creación del Código de Comercio. Dentro del Código de Comercio, en el capítulo 8, está la figura del revisor fiscal, que el Congreso de la República le da vida al revisor fiscal. En el artículo 203 dice sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal. En el inciso 1, muy clarito dice las sociedades por acciones, Por lo tal, entonces el primer requisito, que es ETB y Isagen, son sociedades por acciones, son entidades públicas. Entonces, ya establecimos que es una entidad pública. Entonces, por consiguiente, nos preguntan que si él puede ejercer puede ser revisor fiscal en las dos empresas. Entonces, en el artículo 215, requisitos para ser revisor fiscal y restricción, nos indica en el artículo 215, el revisor fiscal deberá ser contador público. Esa es la primera condición. Ser contador público, lógicamente certificado por una universidad o una institución de educación superior, avalada por el Ministerio de Educación, y posteriormente tener su tarjeta profesional que la expide la Junta Central de Contadores. Entonces, ser contador público. Segundo, ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de 5 sociedades por acciones. Más de 5. Entonces la ley es taxativa en decir que hasta 5 se puede ejercer revisoría fiscales en empresas por acciones o que están sociedades por acciones, hasta 5 empresas, 5 sociedades. Entonces la ley taxativa, entonces don Jorge sí podrá ejercer en las dos, en la Isagen, que ya es revisor fiscal, y posteriormente lo elige el máximo órgano en ETB. Entonces don Jorge sí puede ejercer las dos revisorías, hasta 5, la ley es taxativa. A continuación le daré mi palabra a mi compañero John Jairo Cortés Castro. Él les explicará cómo eligen al revisor fiscal, cómo lo eligen y las sanciones que tiene, las responsabilidades que tiene el revisor fiscal frente a las sociedades. Buenas noches. ¿Cómo es la elección de revisor fiscal en una sociedad para acciones? Como ya sabemos, es responsabilidad de la asamblea de socios elegir el revisor fiscal. Para esto, inicialmente, cada uno de los contadores interesados debió presentar su propuesta ante la asamblea de socios. Una vez pasado este proceso, la asamblea se reúne y empieza a analizar cada una de las propuestas presentadas por los contadores. Dentro de los aspectos más importantes es verificar que el contador que vaya a ser elegido cuente con experiencia y capacidad para su cargo, que cuente con un equipo de trabajo idóneo para responder por sus actividades, que se presente una propuesta en la que se describa taxativamente cuáles informes va a presentar y cuál es su periodicidad. Adicional a esto, que cuente con disponibilidad y recursos para poder presentar cada uno de los informes que se requieren constantemente. Las actividades de revisor fiscal están descritas en el artículo 107 del Código de Comercio. Dentro de las más importantes, velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la empresa y las actas de reunión de la asamblea. Autorizar mediante su firma cualquier balance que emita la entidad con su respectivo informe. Informar por escrito a la asamblea de socios cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo de la actividad económica de la empresa o en sus negocios. Es de resaltar que cualquier implicación que se vea inmersa a la sociedad, ya sea penal o fiscal, por omisión o por error del revisor fiscal, son netamente responsabilidad de este, por lo cual debe hacerse cargo de todas las implicaciones. Muchas gracias.